Quiero que abran conmigo su Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo 12. Yo quiero hablarles esta mañana de algo que reúne todas las profesiones del mundo. Y quiero comenzar haciendo una pregunta. ¿Cuántos son profesionales aquí? Y déjame decirle una cosa, no le pagan por ser ingeniero, no le pagan por ser arquitecto, no le pagan por ser médico, no le pagan por ser abogado, no le pagan por ser administrador de empresas, no le pagan por ser contador, le pagan por servir, desarrollando y desempeñándose en cualquiera de esas áreas. Así que si usted cree que porque eres médico, porque eres abogado, porque eres arquitecto, porque eres ingeniero, tienes derecho a recibir más, olvídese de eso. No nos pagan por ser profesional. No nos pagan por ejercer una profesión, nos pagan por servir en la profesión que ejercemos. El más grande de todos los hombres, el más importante de todos los hombres, el más rico de todos los hombres, el más poderoso de todos los hombres, pero también el más humilde de todos. El único verdadero, el único que ha dicho la verdad, el único que dice la verdad y el único que seguirá hablando la verdad. Él vino a servir. El Rey de Reyes y Señor de Señores, Él vino a servir. Así que si tienes alguna profesión y se crees algo porque tienes alguna profesión, gracias a Dios por eso. Pero más allá de la profesión que tengas, siéntase orgulloso y siéntase feliz de estar sirviéndole a Jesús. No hemos venido a este lugar para tomar el ejemplo de alguien en este lugar. Hemos venido a este lugar para tomar el ejemplo del amo y Señor de la iglesia. Y eso es justamente lo que nos dice Jesús. Juan capítulo 12, los versículos 20 en adelante, permítame encontrar aquí mis gafas. Dice lo siguiente: algunos griegos que habían ido a Jerusalén para celebrar la Pascua, le hicieron una visita a Felipe, que era de Betsaida de Galilea. Observe lo que pasa aquí, lo mismo que pasa hoy en el mundo que vivimos, con el sistema que vivimos, en la cultura que vivimos. Para llegar a alguien, hay que primero encontrar a alguien en la entrada o en las escaleras para poder tener acceso a la persona que nosotros queremos alcanzar. Y permítame aquí hacer un paréntesis, porque esta práctica desdibuja hoy la iglesia que desconozco. Hoy día, para llegar a X o Y pastor, hay que primero llegar a un diácono,
o un servidor, luego a un diácono, luego a un anciano y finalmente después el pastor le envía a alguien diciendo qué pena, no lo pude atender, pero dejé a alguien para que me haga el favor y lo reciba. Parece que algunos de los discípulos también practicaban este modelo. Dice aquí, le dijeron: Señor, queremos conocer a Jesús. Se lo están diciendo a Felipe. Felipe se lo comentó a Andrés. Y Andrés y Felipe finalmente fueron a Jesús. Y pareciera que alguien ha tomado ese modelo muy al pie de la letra, sin decir la Biblia que es un mandato, para aclarar que los mandatos jamás se pueden negociar, ni se deben negociar. Pero en la Biblia, cuando estudiamos la Biblia tiene mandatos, prácticas apostólicas y tradiciones. El problema es que muchos han colocado las tradiciones arriba y los mandatos abajo. Las prácticas apostólicas se pueden negociar. Las tradiciones se pueden negociar, pero los mandatos jamás se pueden negociar. Y sigue diciendo el pasaje: Jesús respondió: ya ha llegado la hora, el momento para que el Hijo del Hombre entre en su lugar, en su gloria. Les digo la verdad, el grano de trigo, a menos que sea sembrado en la tierra y muera, queda solo. Sin embargo, su muerte producirá muchos granos nuevos, una abundante cosecha de nuevas vidas. Hermanos que me están escuchando y que hoy vamos a aprender, o mejor, vamos a recordar cómo servir. Si ustedes no mueren a sus argumentos, a su cultura, a su manera de pensar, a sus hábitos y a sus costumbres, quedarán solos, así dice la Biblia. Si ustedes deciden morir para ser sembrado en el terreno fértil que Dios quiere sembrarlos, ustedes vendrán a ser muy útiles en las manos de Jesús. Los que aman su vida en este mundo la perderán. Aquel que ama su vida es aquel que decide en algún momento quedarse un poco más después de que el despertador le dice que debe levantarse. Tenga mucho cuidado cuando usted se reacomoda después de escuchar la alarma. Porque cuando usted se reacomoda después de escuchar la alarma, seguramente va a dormir profundamente. Aquellos que les encanta quedarse en la casa en vez de venir a la iglesia, están decidiendo por sí mismos. Aquellos que les encanta irse a paseo a un parque antes de venir a congregarse ni a compartir con los hermanos, están decidiendo por sí mismos. No se están negando a sí mismos. Ah, pastor, ¿no tengo derecho entonces a vivir mi vida? Le quiero aclarar una cosa. Los derechos nos defienden la libertad, pero los derechos no nos dan libertad. La libertad nos la da Cristo, eso dice en Juan 8:32, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pero los derechos jamás nos darán libertad, los derechos nos defienden la libertad que Cristo nos da. Pero hay quienes que están tomando decisiones
por los derechos, sino por la libertad que se le ha sido dada. Y quienes actúan así no se están negando a sí mismos, están decidiendo por sí mismos. Los que aman su vida en este mundo la perderán. Los que le dan importancia a su vida en este mundo la conservarán para toda la eternidad. Todo el que quiera servirme debe seguirme, porque mis siervos tienen que estar donde yo estoy. El Padre, porque mis siervos tienen que estar donde yo estoy. El Padre honrará ¿a quién? Al abogado, al arquitecto, al médico, al ingeniero. No dice eso el texto. Dice que honrará al que le sirva. El médico que sirve con su profesión será honrado. El abogado que sirve con su profesión será honrado. El arquitecto que sirve con su profesión será honrado. El administrador que sirve con su profesión será honrado. El siervo del Señor, el que ha sido llamado por Jesús para servir y le sirve al Señor, será honrado. Nunca jamás necesitará buscar honra alguna de alguien, porque Dios jamás olvida lo que es nuestro. Dios jamás se queda con lo que es nuestro. La gran reflexión y la gran pregunta que debemos hacernos más allá de la reflexión: si Dios no se queda jamás con lo que es nuestro, ¿por qué razones usted y yo sí nos quedamos con lo que es de Él? Nos quedamos con el tiempo que es de Él, nos quedamos con el dinero que es de Él, nos quedamos con el servicio que es de Él, nos quedamos con el abrazo que es de Él, nos quedamos con el saludo que debemos darle a alguien que es de Él, nos quedamos con la oración que debemos compartir con alguien que es de Él también. Si Él no se queda con nada de lo que es nuestro, no hay ninguna razón para que usted y yo nos quedemos con lo que es de Él. ¿Estamos entendiendo? Ahora yo quiero preguntar, ¿cuántos cristianos hay aquí? ¿Cuántos servidores de Jesús hay aquí? ¿Cuántos vinieron dispuestos a reconocer que muchas veces hemos fallado? Ahora, ¿cuántos de los que están aquí han fallado? Si pudiera levantar las 4, levantaría los 4. Alguien me preguntará, pastor, ¿y entonces por qué lo invitaron a predicar si falla tanto? La respuesta que quiero darle, la respuesta que me da la Escritura, es que no sirvo porque sea perfecto. Ese fue el gran error que nos enseñaron hace décadas. Yo recuerdo en agosto de 1974, la Iglesia Alianza en San Vicente del Caguán, reunido en una asamblea, queriendo votar si podían bautizarme o no. Y yo recuerdo que un hermano carnal se levantó, digo carnal porque terminó en el mundo. Yo recuerdo que un hermano carnal se levantó para decir que no podían bautizarme, porque los reglamentos y los estatutos de la congregación lo impedían, porque no estaban obrando de acuerdo a las reglas de la organización ni de acuerdo a las reglas de la iglesia. Pero quiero hacer una pregunta: ¿de cuándo acá los estatutos, las reglas, los reglamentos internos de una organización se volvieron más importantes que la Biblia? ¿Y de cuándo acá los líderes, las personas, los pastores, los profetas, los evangelistas, como se les llame, apóstoles o como se hagan llamar, se volvieron más importantes que Jesús?
Yo no conozco a nadie más importante, digno de imitar, digno de seguir, digno de emular que Jesús. Y el modelo que he aprendido de él no es otro distinto ni algo diferente al de servir. Pero aquí le quiero dejar una para que la anote en piedra y nunca la olvide. Hay muchas peticiones que Dios no se las va a responder porque usted le pida o le ore a Él. Hay muchas cosas que Dios se las va a dar porque Él lo ve sirviendo. Cuando sirves, oras sin pretensiones egoístas. Pero cuando pides, estás pensando en sí mismo y no estás dispuesto a negarse a sí mismo. Pero cuando sirves, se has negado a sí mismo para entregarle a Dios todo lo que es de Él. ¿Por qué es de Él? Porque la Biblia dice que fuimos comprados con su sangre. Usted y yo no estamos aquí por cuenta propia. Usted y yo estamos aquí porque Él nos compró con su sangre. Y si Él nos compró con su sangre, nos debemos a Él. ¿Cuántos dicen amén? Si Él nos compró con su sangre, nos debemos a Él. No lo debemos a nadie más. Y si venimos aquí, venimos para servir. Y cuando usted y yo venimos para servir, hemos renunciado a lo que nosotros queremos. Y hemos decidido servirle a Jesús. Ahora déjame darle aquí 5 pautas. O 5 cosas que es importante que recuerdes. La actitud correcta al servir es tener la disposición y sumo gozo de lo que se hace. La actitud correcta es tener la disposición y sumo gozo de lo que se hace. Hágase la pregunta: ¿cómo haces lo que le han delegado a hacer aquí en la congregación? ¿Lo haces con gozo? ¿Lo haces con la mejor disposición? ¿Lo haces con alegría? ¿Alabas al Señor aunque esté limpiando el baño? ¿Alabas al Señor aunque estés lavando el trapero? Hay una cosa que yo me peleo en la iglesia todos los fines de semana. Es la lavada de los traperos. Es algo que pocas personas quieren hacer. Pero cuando yo me paro en la congregación a pedirle a alguien que sirva, nadie puede decir: yo no sirvo porque yo no veo al pastor sirviendo. Jesús no convenció a ninguno sin antes darle el ejemplo de lo que quería enseñar. Jesús convenció con su ejemplo. Y por eso la disposición hace parte importante de las decisiones que nosotros tomamos. Se lo voy a recordar. En el libro de Daniel encontramos la siguiente frase. En el libro de Daniel encontramos la siguiente: Daniel, siervo amado. ¿Alguien recuerda de qué se trata ese pasaje? ¿De qué está hablando ese versículo? Del ayuno de los 21 días de Daniel. Pregunta: ¿Daniel ya había ayunado? Cuando el ángel viene y le dice: Daniel, siervo amado, desde el día en que dispusiste tu corazón, pero ojo, para entender, disposición y entendimiento. Luego, número 3, poner por obra, guardar y poner por obra. Fue dada la orden. No había ayunado aún Daniel, pero ya Dios había dado la respuesta. ¿Gracias a qué? A la disposición que había en el corazón de Daniel. Por eso decimos aquí: la actitud correcta al servir es tener la disposición y sumo gozo de lo que se hace.
¿Sacas el dinero con gozo o lo sacas con cierto dolor? Díganme la verdad. Porque hay un versículo en la versión Dios habla hoy, la guardo muy cuidadosamente en mi biblioteca. La única traducción que yo conozco que hizo una traducción correcta de Mateo 5:3. Dichosos los que reconocen su necesidad espiritual, el reino de los cielos les pertenece. El problema no es equivocarnos. El problema no es haber fallado. El problema no es tener falencias. El problema es no reconocerlas. Cuando no las reconocemos, nadie nos ayuda a recomponer. Pero cuando nosotros reconocemos las falencias, las deficiencias, las fisuras, los problemas, las necesidades, los pecados, las cosas que nos están haciendo daño, hay alguien que está dispuesto a ayudarnos a recomponer. Se lo voy a recordar. Primera de Juan capítulo 2 versículo 1. Hijitos, estas cosas os escribo. ¿Para qué? Para que no pequéis. El deseo, el querer, el anhelo profundo de Dios es que no pequemos. Pero ¿qué hacemos cuando ya hemos pecado? Juan nos ofrece la respuesta. Abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Es decir, no se enfoque en el pecado, no se quede en el pecado. No viva para el pecado, no siga corriendo detrás del pecado. Reaccione y enfóquese en Jesús. Él tiene la respuesta para el problema por muy grande que parezca. ¿Cuántos dicen amén? Número 2. El servicio no puede ser una reacción emocional, sino una deliberada e inteligente decisión. ¿Por qué no tiene que ser emocional? Porque el pastor o alguno de los líderes pueden pararse aquí y decir, oye hermanos, ¿cuántos están dispuestos a servir? Y alguien emocionalmente dice, yo. Otro dice, yo. Pero luego después, cuando ya le toca hacerlo, ya no tiene las emociones que tenía cuando levantó la mano. Ese es el mismo problema que tienen muchos pastores cuando invitan a la congregación a hacer pactos económicos para comprar una propiedad. Yo no hice eso. Porque Dios me habló claramente. Dios me hizo revisar su palabra y me hizo entender, maldito el hombre que confía en el hombre. Y hay pastores que una vez que han logrado agendar ciertos compromisos, entonces luego toman la decisión y dicen, sí, vamos a comprar la propiedad. ¿A quién le están creyendo? ¿Ah? Al hombre. Yo no hice eso. Yo le creí a Dios. Nos propusimos comprar una propiedad en 5 años. La vamos a pagar en menos de 1 año. Si usted revisa mis mensajes a través de YouTube, no vas a encontrar ninguno de mis mensajes pidiendo ofrenda para el lote o dinero para el lote. Entendí lo que había entendido Daniel cuando supo que el edicto había sido firmado. Les quiero dejar un reto. ¿Qué hizo Daniel cuando supo que el edicto había sido firmado? Perdón. Llegó donde la hermanita y le dijo, hermanita, quiero que se meta en ayuno y oración porque me sentenciaron a muerte. ¿Sí dice ahí eso?
Llegó a la plaza de Bolívar, llamó a los pastores, a las iglesias: reunámonos en la plaza de Bolívar porque vamos a hacer una protesta. Explíqueme cuántos carteles puso Daniel frente al palacio del rey. ¿Ah? Entonces, ¿por qué se llaman cristianos? ¿Por qué dicen que siguen a Cristo? ¿Por qué dicen que le creen a Dios si hacen lo contrario que Dios ha mandado? Daniel entró a su cuarto, como siempre lo hacía. Así dice la Biblia. Abrió las ventanas que daban a Jerusalén, la ciudad de Dios, y allí oró 3 veces como lo solía hacer antes. Sabía que había sido sentenciado al foso de los leones, pero no mandó cartas, no llamó a ningún hermano pidiendo oración, ni pidiendo ayuno, ni haciendo una protesta por lo que le estaba pasando. ¿Saben por qué? Entendí que Daniel confiaba plena y absolutamente en el Dios que lo había formado y lo había llamado. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dale un aplauso a ese Jesús. Ese hombre me apasiona, ese hombre me llena, ese hombre me conmueve, ese hombre me inspira. Porque no importa cuántos problemas tengas, puedes saber que Él los resuelve todos. ¿Cuántos dicen amén? Eso es justamente lo que dice Juan en su primera carta, el capítulo 5, versículos 14 y 15. Esta es la confianza que tenemos en Él. Que si pedimos alguna cosa conforme a qué, ¿conforme a qué? A su voluntad, no a mi argumento ni a mi deseo, a su voluntad, Él nos oye. Versículo 15, y si sabemos, certeza, convicción, seguridad, si sabemos que Él nos oye, ¿cuál es la respuesta futura? Sabremos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. ¿Cuántos dicen amén? Por eso el servicio no puede ser una reacción emocional, sino una deliberada e inteligente decisión. Uno tiene que ser inteligente para decidir. Servir no puede ser una emoción, tiene que ser una decisión inteligente. ¿Por qué inteligente? Porque vas a saber que muchas de las cosas que has estado esperando en la vida no las vas a tener porque las pidas, sino porque sirves. Hace 20 años, y no lo digo aquí por mi hermano, no lo estoy diciendo porque la Biblia está en contra del salario. Hace 20 años no tengo salario. Pero Dios jamás me ha faltado en nada. Tercero, el servicio se debe mirar desde la perspectiva de Dios y no de las circunstancias del momento. Entonces, algunos dicen, bueno, vamos a servir porque es que el pastor está solo. No, esa es una circunstancia. No vamos a servir porque es que el pastor predicó el servicio. No vamos a servir porque es que el hermanito fulano de tal me dijo que era bueno que lo hiciera. No vamos a servir porque que estoy pasando por una necesidad y ya el hermano dijo que si uno sirve, Dios responde muchas cosas. Dígale al que está a su lado, vamos a servir porque estamos convencidos que Jesús nos enseñó a servir. ¿Quién nos enseñó a servir? ¿Ah? ¿Cuántos están siguiendo a Jesús? ¿Cuántos vinieron a seguir a Jesús? ¿Cuántos vinieron a honrar a Jesús?
entonces no lo vas a deshonrar dejando el servicio a un lado, vas a honrarlo haciendo lo que Dios le mandó a hacer. ¿Cuántos dicen amén? Cuarto, el servicio lo debemos mirar como una oportunidad de crecimiento espiritual y no como una obligación de cumplir algo. Déjame darle unas estadísticas. Las personas que vinieron alguna vez a la iglesia y luego se fueron por alguna circunstancia y estaban sirviendo, regresaron otra vez a la iglesia. Las personas que han venido, el equipo de trabajo que ha venido sirviendo es un equipo que siempre está en todas. Antes de la pandemia, antes de la supuesta crisis, digo supuesta crisis, para mí no hay crisis. Yo no sé para alguno de ustedes si la está creyendo. Es verdad que existe la crisis, pero una cosa es que exista y otra cosa es que usted crea que es suya. Son dos cosas distintas. La crisis existe. Antes de la crisis, los hermanos habían aplicado para tratar de poder comprar su apartamento, no lo pudieron hacer. En la pandemia, 5 de nuestras familias pudieron comprar su casa. Una hermana se me acerca y me dice: pastor, ¿por qué se le ocurrió comprar la propiedad justamente en la crisis? ¿Por qué no lo hizo antes cuando no había crisis? Mire, es que la situación está muy económica. Yo le dije: hermanita, déjame hacerle 3 preguntas. ¿Alguna vez Dios ha estado en crisis? Si alguien lo encuentra, me lo presenta, por favor. Yo necesito verlo. Pero necesito verlo en la Biblia, no en un cuento por ahí de un pastor. No, yo necesito verlo en la Biblia. Si alguien me prueba que Dios está en crisis en medio de esta pandemia, me lo cuenta también. Si alguien percibe que Dios va a estar en crisis después de esta pandemia, me lo cuenta. Y me dice: pastor, yo encontré aquí en la Biblia que la crisis de la iglesia está proyectada de esta manera. Entonces yo le hice finalmente otra pregunta a la hermana. ¿La casa es para quién? ¿Para mí o para la novia del Cordero? ¿Ah? ¿Hay alguien aquí que tiene novia? Ninguna novia es fea, ¿sabían eso? ¿Sabían eso? Ninguna novia es fea, porque cuando están de novios, ni el novio ni la novia es fea. Después de pasar el noviazgo se corre el riesgo de pensar diferente. No estoy diciendo que sea así, pero se corre el riesgo de pensar diferente. Pero ninguna novia es fea. Entonces la novia de Cristo no es fea. Nadie es feo en la iglesia. Todos son hechos a la imagen y semejanza de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces yo le expliqué qué fue lo que hizo Potifar con José cuando se fue de viaje. Le dejó toda la provisión a José para que le atendiera bien su casa, administrara todo bien y no le faltara nada a su esposa. Lo único que no le había dicho Potifar era que se metiera con su esposa, pero era lo que la esposa de Potifar quería hacer. Pero le dejó toda la provisión. Entonces yo le dije a la hermana: es la novia del Cordero, es la iglesia del Señor, no es la mía.
Así que quien va a tener problemas no soy yo, va a ser el Señor. ¿Cuántos dicen amén? El servicio se debe mirar desde la perspectiva de Dios, no desde las circunstancias del momento. Nosotros tenemos dos palabras que a veces las confundimos. Y permítanme, yo tengo un problema con la Real Academia. Porque hay muchos pastores que quieren definir sus predicaciones con la Real Academia, con las definiciones del diccionario de sinónimos y definiciones académicas. Y no estoy diciendo que la Real Academia no haya hecho un gran aporte. Estoy diciéndole que las lenguas no las inventó la Real Academia. Las lenguas las inventó Dios, los idiomas los inventó Dios, las definiciones las inventó Dios. Así que conocimiento en la Real Academia es muy larga la explicación, pero conocimiento en el idioma griego significa conocimiento de Dios. Entonces hay muchas cosas que no podemos discernirlas ni definirlas de acuerdo a lo que la Real Academia define. Hay muchas cosas que tenemos que definirlas de acuerdo a como Dios las define. ¿Estamos entendiendo? Entonces, realidad es una cosa y verdad es otra cosa. Pero si usted va al diccionario encuentra que son sinónimos. Realidad, voy a pintarlo de la siguiente manera. Realidad puede ser que alguien esté sentenciado por un médico porque le apareció un cáncer y el médico le dice, mira, ya hizo metástasis, no tiene sino 3 meses de vida. Eso es lo que dice el médico. Esa es su realidad. Pero lamento decirle, esa no es su verdad. Porque la verdad es lo que Dios está haciendo y lo que Dios va a hacer en esa persona. Yo recuerdo a un hermanito que hace 22 años el médico lo sentenció a 3 meses de vida porque tenía medio corazón muerto. Lo mandó para la casa y le dijo, va y arregle con su familia, viva bien estos 3 meses. Y Dios le dio 22 años más. Pero ¿sabe lo que él hizo? Después de que el médico le dijo eso, él comenzó a servir en la iglesia. A pesar de sus limitaciones y a pesar de sus problemas. Y Dios lo sostuvo 22 años más. Su realidad era que estaba sentenciado a 3 meses de vida. Pero su verdad era que Dios tenía el control de su vida y de su salud. ¿Cuántos dicen amén? Su realidad puede ser que no tienes nada en el bolsillo, pero su verdad es que estás bendecido. ¿Cuántos dicen amén? ¿A quién le vas a creer? Se lo voy a recordar con la Biblia. Está en Deuteronomios, capítulo 28, versículo 1. Yo recuerdo en mi pueblo, allá en Campo Hermoso, más allá de San Vicente, las iglesias colocaban una guaúda la más larga que encontraban y 4 bocinas, una para el norte, otra para el sur, otra para el oriente y otra para el oriente y otra para el occidente. Y cuando venían las campañas le decían a la gente, corre por tu bendición, corre por tu bendición, corre por tu bendición. Pero leyendo la Biblia me decepcioné de lo que me enseñaron. Porque la Biblia dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz, ¿de quién? Del que está predicando. De Jehová tu Dios. ¿Para qué? Para guardar. Luego, poner por obra. ¿Qué cosa? Los estatutos de la iglesia, los reglamentos de la iglesia, los mandamientos que yo te ordeno hoy. Ahora, ¿qué sucede
después de poner por obra los mandamientos? ¿Ah? Vendrán sobre ti estas bendiciones y te alcanzarán. Ven para acá, Daniel. Él es la bendición y yo soy el que la necesito. Corre detrás de mí. Es eso lo que dice la Biblia. La Biblia no dice metas en 3 días de ayuno, 7 días de ayuno, sube al monte a orar. La Biblia dice que nosotros tenemos que guardar los mandamientos del que nos da la bendición. ¿Cuántos dicen amén? Ponerlos por obra, guardarlos, ponerlos por obra. Y las bendiciones te alcanzarán. Nunca cobro por casar. Pero hay veces que me mandan una ofrenda de 500,000 pesos por casar una pareja. Y una vez me hice la pregunta y le dije a la persona, ¿y por qué me paga tanto por casar si no cobro? Entendí que estaba viviendo lo que la Biblia dice en Deuteronomio 28:1. Escuchar atentamente, guardar, poner por obra. ¿Y qué? ¿Hay alguien que tiene que pagar el arriendo mañana? Gracias a Dios todos tienen casa. Pero yo le quiero hacer una pregunta. ¿Resuelve algo enfocándose en la deuda y en lo que tiene que hacer? Pero le quiero retar a lo siguiente. ¿Acaso no es mejor aferrarse a la promesa, agarrarse a la promesa? Pero ojo, alguien me va a decir, pastor, es que yo me he agarrado y ahí no ha resultado nada. Pero ya cogiste el trapero aquí, ya limpiaste una silla, ya le dijiste al pastor, pastor, yo quiero servir aquí en la iglesia. Ya le dijiste al pastor, pastor, yo quiero visitar a alguien esta semana. Ya le dijiste al pastor, pastor, yo quiero llamar a alguien esta semana, animar a alguien. Ya se lo dijiste. Ahí sí nos pusimos serios, ¿verdad? ¿Cuál fue el ejemplo que nos dio Jesús? Él no vino a ser servido, sino que vino a servir. Amén. Cuarto, el servicio lo debemos mirar como una oportunidad de crecimiento espiritual y no como una obligación de cumplir algo. Finalmente, el servicio implica sacrificio con propósito. El servicio implica sacrificio con propósito. Debes tener un propósito al servir. ¿Y sabe quién te ha escrito el propósito? El propósito no te lo inventas tú. No vienes a decir aquí a la iglesia, Dios sabe por qué no voy, Dios sabe por qué no sirvo, Dios sabe por qué no hago esto, Dios sabe por qué hoy me voy para el parque y no voy para la iglesia. Claro que Dios lo sabe, lo que pasa es que no se ha dado cuenta que Dios no está de acuerdo con las decisiones que tú estás tomando. Porque ¿quién te nombró y quién te delegó? ¿Y quién te pidió el favor para que tú le cambiaras las órdenes a Dios? Dios no te llamó a ti ni a mí para que nosotros le discutiéramos lo que Él ha mandado. Él te llamó para que tú y yo le obedeciéramos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos vinieron a obedecer? Dale un aplauso a ese Jesús. Entonces, siempre que sirvas
sin proponértelo y sin darte cuenta estás proyectando tu vida a largo plazo. Pero siempre que dejes de servir, estás cavando una tumba para tu propia vida sin darte cuenta. Yo sé que, espero que me vuelvan a invitar a predicar. Yo sé que este tipo de mensaje no nos gusta muchas veces. Pero lo que dice la hermana, la palabra de Dios es que, viva y eficaz. ¿Cuántos quieren seguir la palabra? Te dejo una finalmente para que no vuelvas a caer en ese error. Ven para acá, hermanita, ven para acá. Tranquila, no le voy a poner nada raro. Solamente le voy a pedir que cante un especial. ¿Ah? Acaba de escuchar el sermón. ¿Qué tienes que decir? Amén, gloria a Dios. Oh, mira, es lo siguiente. No sé si alguien alguna vez te ha dicho esto. Hermanita, vengo a darte una palabra de parte de Dios. A mí me lo dijeron muchas veces. Hasta que en el año 2014 decidí leer la Biblia para saber si la Biblia respaldaba esa expresión, esa afirmación. Déjame aclarar algo. Yo no estudio la Biblia para dar respuestas. Estudio la Biblia para encontrar respuestas en la Biblia. Entonces me puse a leerla, pero me encontré con una sorpresa. Todos los profetas dicen, vino a mí palabra, no una palabra, palabra. Vino a mí palabra de Jehová. Entonces yo me hice la pregunta, ¿y de dónde saca esta hermana que vengo a darte una palabra? Una palabra es la particularidad, puede ser egoísta, del que está hablando. Pero la palabra es la globalidad, la generalidad, la universalidad del que habló y del que sigue hablando. Amén. Se lo voy a probar con la Biblia porque les dije, yo no estudio la Biblia para dar respuestas. Juan 1:1 dice, en el principio era una palabra, ¿así dice? No. Juan 1:1 dice, en el principio era la palabra. La palabra era con Dios y la palabra era Dios. Entonces, si alguien estaba pensando darme una palabra al terminar aquí de predicar, por favor, cambie la manera de pensar, como dice Pablo. Porque no voy a ir a ninguna parte a dar una palabra, voy a ir a alguna parte a predicar la palabra. Y a dar palabra, la palabra que es viva y eficaz. Amén. Dale un aplauso a Jesús. Gracias. ¿Cuántos en esta mañana han decidido servir? Amén. Pastores que vivo muy lejos, entonces se viene más madrugado. Pastores que los domingos tengo que madrugar a lavar, entonces madruguen a lavar más temprano. O deje para lavar después de que llegue la iglesia, le va a quedar más limpia la ropa después de que lave su alma. ¿Cuántos dicen amén? Pastores que el domingo justamente es que le hago mantenimiento al carro. Con razón vive averiado. Si es que le roba el tiempo al Señor para arreglar el carro. Si alguno está pensando en invitarme a almorzar y el día que me va a invitar a almorzar es el domingo y no va a venir a la iglesia por hacerme el almuerzo, yo siento que me estoy comiendo un almuerzo con un tiempo robado al Señor. ¿Estamos entendiendo? No vayas a cometer ese error. La Biblia, termino con esto, buscar primero el reino de Dios. ¿Y qué? Y las demás cosas, las bendiciones te alcanzarán. No tienes que mendigar, no somos mendigos,
Somos hijos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos creen que somos hijos de Dios? Escúchame esto. Escúchame esto para rematar. No sirvas para ser bendecido. Sirvas porque tienes la convicción de que has sido bendecido para servir. ¿Notas la diferencia? Hay muchas personas que dicen, voy a servir a ver si Dios me bendice. No, ese no es el método de Dios. Sirve porque estás convencido que Dios te bendijo para servir. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos le dan un aplauso a Jesús? Pónganse de pie, por favor. Me alegra estar aquí con ustedes, verlos después de hace 3 años que vine. Estaban pasando por ese momento difícil. Me alegro. Yo recuerdo que en esa vez dijimos aquí que la iglesia es la iglesia del Señor y Él es el que responde. La iglesia no es la iglesia particular de alguien. Dios tenga misericordia y compasión del que se crea dueño de la iglesia, porque la iglesia es del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Y yo sé que Él ha venido trabajando en ustedes y quiero felicitarlos y quiero animarlos para que sigamos marchando hacia adelante, para que cambiemos esa mentalidad que el mundo nos metió y sigamos creyendo no en lo que el mundo dice o lo que la Real Academia dice, sino lo que Dios ha dicho y lo que Dios dice. ¿Cuántos dicen amén? Yo quiero hacer una oración sencilla. No pretendo enseñarles a repetir oraciones, pero sí quiero asegurarme lo que pasaba en el libro de los Hechos, que la oración era unánime. Entonces vamos a repetir juntos, ¿les parece? No estoy enseñándoles a repetir oraciones, simplemente quiero que estamos orando unánimemente. ¿Amén? No que el uno está diciendo, ay Señor, acuérdate de mi abuela, acuérdate de mi abuelo, acuérdate de mi trabajo. No. Si te acuerdas del Señor, el Señor ya se acordó de tu trabajo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces digan conmigo, Señor Jesús, yo creo en tu palabra. Yo creo que tú eres mi Señor, eres mi Dios, y tú eres el que provee para mis necesidades. Y tú eres el que ha bendecido mi casa y seguirá bendiciendo mi familia, mi descendencia. Yo creo que tu palabra es eterna. Así como ella dice, cielo y tierra pasarán. Ahora dígalo conmigo, tus promesas que han sido dadas nunca jamás quedarán sin cumplirse. Ellas serán cumplidas. Y diga conmigo, yo recibo esa bendición tuya. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Dale el aplauso a Jesús.